Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo me escuchan? Buenos días. ¿Cómo me escuchan? Bien, listo. Ya, Buenos muy días. bien. Muy buenos días. Vamos a iniciar nuestro trabajo. Espero que hayan revisado su WhatsApp. No sé si han revisado su WhatsApp, señores estudiantes. Buenos días, Lesen. Sí, nos mandan los documentos, ¿verdad? O PowerPoints. Sí, les he mandado uno, las ayudas de PowerPoint concernientes a la anterior clase. Esto con el fin de que ustedes puedan desarrollar la práctica. Asimismo, les he mandado el link de la práctica para la segunda parte y también les he enviado una veintena de 6, 7 libros para que podamos desarrollar una práctica o puedan desarrollar una práctica de lo que vienen a ser las normas APA. Eso con el fin de que ustedes ya se internalicen en el manejo dentro de lo que viene a ser el proceso de el uso de citas y fuentes, ¿no? Citas largas, citas cortas, parafraseo y el pie de página que le llamamos. Entonces, bajo esas reminiscencias ha sido que les he enviado para que ustedes ya puedan contar con un proceso de desarrollo práctico. Pero antes vamos a continuar un poco y desarrollar la conceptualización de las normas para trabajos escritos, documentos de investigación práctica que ya lo hemos visto, desde lo que es un ensayo, monografía, trabajo científico, que no todos han enviado, unos cuantos a mi correo, como les he indicado, que lo he ido bajando en un solo archivo y que creo que también tiene validez. Bajo esas situaciones que estamos desarrollando esos aspectos de control. Bueno, dentro de lo que son las normas APA, es oportuno hacer uso especialmente de todos estos aspectos que designen a lo que son fuentes de información para elaborar un trabajo, de acuerdo con el tema que ustedes van a desarrollar, realizar, conjeturizar. Existen diferentes tipos de normas. Vancouver, Chicago, y lo que ustedes utilizan es las normas APA que se regulan esas normas de presentación de una de las más empleadas internacionalmente desarrolladas que son las normas APA. Estas que se los vienen desarrollando, realizando desde hace muchos años atrás por una escuela de psicólogos, quienes fueron los creadores de las normas APA, que están establecidas como la Asociación Americana de Psicología. Y esta Asociación Americana de Psicología ya ha sacado hasta lo que es la 7ª edición de las normas APA, con el fin de darle uniformidad a todas aquellas presentaciones, a todos aquellos trabajos, tanto escritos, diseñados especialmente por cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para poder establecer dentro de esos proyectos, trabajos de grado, un tipo que caracteriza de documentación y de investigación para su comportamiento en lo que llamamos nosotros las ciencias sociales, humanidades, pedagógicas, educacionales. ¿Y esto con qué fin? Este trabajo se ha tenido que tomar en cuenta todas esas anotaciones, conceptualizaciones más utilizadas desde su
norma tipográfica que lo hemos llevado en un principio dentro de lo que establece en la sexta edición y hoy en día manejamos la séptima. Por lo cual se debe entender que el contenido expuesto en este presente documento ya es adaptado. ¿Para qué? Para facilitar su uso y si el usuario necesita mayor información para acudir a un manual, que le llamamos el manual de la norma APA séptima edición. Dentro del desarrollo práctico, vamos a ver ese formato general que se utiliza. Vamos a ver el formato del texto, la numeración de páginas, el encabezamiento, títulos y tablas que lo hemos percibido. En lo que respecta al papel, hemos dicho es papel tamaño carta, que establece una denominación universal. El tipo de letras está New Roman 12 puntos, puede ser Arial 11, puede ser Tabut 11, dependiendo de las características, pero por lo general nosotros desarrollamos el TAR New Roman 12. El espaciado generalmente interlineado 2, texto alineado siempre a la izquierda, sin justificar, sin espacio. Es lo que establece la norma APA séptima edición. Dentro de los márgenes vemos 3 márgenes, 3 centímetros a la izquierda, 2.5 arriba, abajo y a la derecha. No son los espaciados que establecemos. Y la sangría, 5 espacios de la primera línea hacia la parte central para poder dar inicio hacia la formación de un párrafo o la complementación de tablas si es que se tuviese. En la numeración de páginas, nosotros, establecemos una numeración empezando por la parte inicial o por la parte de lo que llamamos el pie de página. Y eso hay que tomar en cuenta que la numeración o el encabezado vamos a colocar 1.27, ¿no? Que viene a ser en el borde central. Mientras que las normas APA séptima edición nos dice también que este puede ser en la parte superior, respetando el margen derecho, ¿no? De lo que nosotros teníamos de 1 pulgada 2.54. Eso es lo que establece la normativa séptima edición. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Colocamos en la parte inferior y central. En los formatos de citaciones, citas que desarrollamos dentro del contexto de elaboración y contextualización de lo que viene a ser la reminiscencia y obtención de datos bibliográficos, tenemos que tomar en cuenta que tenemos las citas textuales, la cita parafraseada, la cita del autor corporativo. Luego, en el formato de referenciación, tenemos lo que llamamos referencias, bibliografías, abreviaturas que se manejan para que yo pueda hacer de que las personas que lean mi trabajo, mediante esas abreviaturas, puedan asimilar, conocer, captar mis ideas, mis conceptos, mi forma de estructurar eso, como también libros, publicaciones de periódicos que se utilizan para obtener información. Como les decía, los libros para obtener no todo el libro, ¿sí? Textos parafraseados o determinados textos, tanto grandes, más de 40 o menos, o publicaciones de periódicos, como también otros tipos de textos o materiales electrónicos o contenidos con lo que llamamos nosotros la elaboración del Internet. Dentro del formato general que establece la séptima edición, nosotros podemos ver dentro de lo que son las citaciones, que en el estilo APA se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de notas de pie o al final del texto. Básicamente hay 2 formatos para realizar una cita, dependiendo de lo que se quiera enfatizar con ella. Si se hace una énfasis en el autor, lo que se quiere resaltar es el pensamiento, la posición específica de ese autor que habla sobre nuestro tema de investigación. Entonces vamos a ver de que las citas son basadas en el texto y que quieren hacer referencia a una frase, a una teoría en la cual el autor tiene un papel secundario. ¿Por qué? Porque nosotros como investigadores hemos establecido un concepto, un relacionamiento, una experiencia dentro de esa contextualización.
pero sí tenemos que mencionar y tenemos que empezar a desarrollar. ¿Por qué? Porque dentro de la citación se puede realizar de manera textual o parafraseada. ¿Qué implica el parafraseado? El textual tal cual es, sin tocar, sin mover. El parafraseo es cuando nosotros tenemos un concepto del autor y en base a ese concepto del autor implementamos algunas otras reminiscencias dentro del proceso, dentro del relacionamiento, dentro de esa contextualización, para que ese concepto de ese autor mejore nuestro proceso de investigación, apoye nuestra investigación para que sea su forma y configuración correcta y relevante dentro de ese proceso investigativo que nosotros estamos planteando. Y este procedimiento, quiérase o no, va a garantizar que se respete el derecho de autor de lo que indica en su libro y también va a ser una forma de dar crédito a nuestra contribución intelectual, investigativa en nuestro trabajo. Es así que contamos y establecemos con lo que es la cita textual o directa. Y esa cita textual o directa nos tiene la cita textual corta, que son menos de 40 palabras. La cita textual larga, que son más de 40 palabras. Luego tenemos las citas que están basadas en el texto o en el autor. Y esas citas basadas en el texto, en el autor. También tenemos las citas no textuales o indirectas o de parafraseo. ¿Qué implica esto? Que está basada en el texto o en el autor, pero que nosotros la planteamos incrementando unas ideas a ese pensamiento, a esa contextualización que establece el autor. Pero tenemos que mencionar el autor, la edición y la página, nada más. Luego tenemos la cita de citas y ya entrando en el proceso del desarrollo, vamos a ver que cuando ustedes establecen una cita basada en énfasis en un texto de menos de 40 palabras, ¿qué tenemos que colocar? Tenemos que tomar en cuenta la referencia del texto inicialmente. Luego al autor en la parte final. Luego el año de edición y la página. ¿Por qué? Porque decimos correctamente que en el Códice Florentino se afirma que hay elementos que coinciden claramente. Aquí, por ejemplo, nosotros como investigadores hemos dicho que en el Códice de Florentino se afirma que, entonces agarramos entre comillas, hay elementos que coinciden claramente con otros que se localizan en códices de otras regiones. ¿Quién lo dijo? Lo dijo René Portilla. ¿Cuándo fue su edición de ese libro? El 2003. ¿Y en qué página? Solamente la P y la página 73 de ese libro. Eso nada más. Y esto se desarrolla en lo que llamamos contenidos en menos de 40 palabras. Esto ustedes lo pueden hacer y desarrollar y lo vamos a llevar a cabo en lo que complementa al desarrollo de una práctica. ¿Me están entendiendo hasta aquí? ¿Sí? Sí, Listen. Ya. Vamos a desarrollar una pequeña práctica en nuestro archivo Word para que ustedes puedan captar lo que acabamos de plantear. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Aquí. Ingresamos. Estamos ingresando a nuestro archivo Word. ¿Se ve en la imagen? Sí, licenciado Word. Ya, perfecto. Entonces, lo que tenemos que hacer primero, que les he enseñado a definir el tipo de página, ¿se acuerdan? Y al definir el tipo de página, ¿qué tipo de página vamos a tener? Carta. Carta, muy bien. Luego los márgenes, les dije. 2.5, 2.5, pero en el que se llama en la cuestión de lo que llamamos nosotros las normas APA, generalmente es 2. ¿Cuánto sacamos? 54. ¿Qué?
52 54. puntos. 54. ¿Ya? 2.54. Que estamos trabajando con lo que es el tamaño de pulgada que le decimos, ¿no? Eso de lo que llamamos el izquierdo 3 centímetros, eso depende de las características, el trabajo que les dan dentro del principio de lo que llamamos el tipo de investigación que ustedes van a desarrollar. Tienen que tomar en cuenta eso. El tipo de letra, ya hemos dicho, Arial 12, ¿no? Esto de acá es 3. Ya, listo. Luego 1.25 sería el encabezado y pie de página. Ya hemos definido nuestra hojita. Ahora, ¿qué nos falta definir? El tipo de letra. El tipo de letra, ¿cuál va a ser? Arial 12. Arial. También Roman 12. Hemos quedado así que esa es lo que llamamos la norma APA séptima edición. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con lo que yo les he enviado, ¿no? Hemos mandado, un segundo, ahora sí. Hemos mandado unos libritos referidos a eso, ¿no? Y les he podido percibir, a ver, vamos a ver, les he mandado periódicos, les he mandado unos libros que argumentan. A ver, los 21 secretos para mejorar sus finanzas. Eso les he mandado en PDF. Y dentro de eso, por ejemplo, yo estoy investigando sobre lo que son las finanzas, por decirles, ¿no? Y justo dentro de esa investigación de lo que son las finanzas, yo necesito saber algunos aspectos de lo que vienen a ser esto de las finanzas. Vamos a ver la ley causa y efecto de las finanzas. Y ahí vamos a poder percibir de que estamos viviendo el mejor momento de toda la historia humana, como dice. Pero por ahora viene lo mejor, ¿no? De eso. La ley de hierro del destino humano es la ley de causa y efectos. Entonces yo quiero este concepto de lo que nos establece el desarrollo de lo que viene a ser en mi investigación. Me voy a mi trabajo donde ustedes ven y estoy hablando sobre la ley de causa y efecto. Y justo he encontrado un autor y ese autor me habla y me comenta esto, me dice, ¿no? Que la ley de eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que arreglar a lo que establece mi normativa y el tamaño de letra, ¿no es cierto? Que el tamaño de letra está en New Roman 12 y tiene que estar dentro de los principios que establecen el tipo de letra. Una vez que he hecho esto, yo puedo decir la ley de causa y efecto que ha establecido. Me ha establecido que yo, investigador, determine algunos aspectos. Y esos aspectos los he extractado del libro, los he sacado para que yo pueda complementar a mi investigación. Entonces, de esos principios, ¿qué hago? Lo primero que tengo que hacer es sistematizar ese concepto, esa relación bibliográfica que he extractado, que he sacado del libro. Puedo tomar en cuenta los siguientes aspectos, como les decía, ¿no? Puedo yo parafrasear como investigador. ¿Qué implica el parafrasear? Introducir conceptos a ese concepto que yo he planteado. Puede ser de que diga el autor que la ley de hierro del destino humano es la ley de causa y efecto. Esta ley es sencilla, pero tiene mucha fuerza. Dice que cada causa tiene un efecto específico. Para cada acción hay una reacción. Esta ley define que el éxito no es un accidente. El éxito financiero es el resultado de hacer ciertas cosas específicas. Me indica todo esto. Ahora yo solamente considero, por decirles, estamos considerando un texto de menos de 40 palabras. Y veo, yo mido, por decir es esta parte superior que he extractado del libro. Y
puedo captar correctamente cuánto tiene de tamaño. Y me sale aquí en la parte inferior izquierda que cuenta con 30 palabras. Si ustedes se fijan, en la parte inferior izquierda me dice que esta página tiene 30 palabras, lo que he, por decir, subrayado, lo que he pintado para ver de cuántas palabras es. Ahora tengo que colocar el autor, la edición y todo ello. ¿Y cómo voy a hacer esto? De la siguiente manera. Me voy a referencias. Una vez que me voy a referencias, me voy a administración de fuentes donde dice estilo APA. APA, sexta edición, por lo general todos tienen en su computadora. Luego establezco en la parte de ese cuadrito insertar cita. Hago clic en insertar cita. Una vez que he hecho clic, coloco, me sale un cuadrito donde debo colocar agregar una nueva fuente. Y en esa nueva fuente estamos sacando ¿de dónde? ¿De una revista o de un libro? De un libro. Ahora me voy de donde he extractado ese pequeño párrafo de 37 palabras. Me voy y empiezo a buscar el autor. ¿Quién lo ha escrito? Y aquí ustedes claramente pueden ver, autor Brian Tracy. Lo único que tengo que hacer es copiar. Una vez que he establecido esto, me voy a mi archivo donde estoy desarrollando mi trabajo. Un segundo. Ya. Coloco el autor. Brian Tracy. ¿Cuál es el título del libro? Vamos a ver. El título del libro. 21 secretos. Aquí está. Ustedes lo van a ver de dónde estoy extractando. 21 secretos para mejorar las finanzas. ¿Se ve, no es cierto? Sí. Control C. Estoy grabando eso. Me voy ahora a el lugar donde estoy colocando mi documento que señala la parte de lo que viene a ser las normas APA. Me dice título. Muy bien, control P, título. 21 secretos para mejorar sus finanzas. ¿Qué año se ha desarrollado esto? Voy otra vuelta al libro y busco qué año se ha llevado a cabo este trabajo. Un segundito. 2011, Leslie. 2009. A ver, vean, ayúdenme por favor para no estar ingresando, compartiendo. A ver, a ver, a ver. Ahí, 2011. 2011, ANAT Editorial había sido. Necesito más AMAT Editorial. Listo. Ahora sí me voy a mi trabajo. Ya. El año 2011. La editorial es AMAT Editorial. ¿Qué ciudad? ¿Me lo pueden ver, por favor? ¿Dónde ha sido? Barcelona, dice el. Ya, Barcelona. Barcelona. Listo. Si ustedes ven, hemos llenado los datos. ¿No es cierto? Aceptar. Y ya me sale en la parte inferior de ese textito quién lo ha escrito y el año. Pero aquí falta. ¿Quién nos falta? La página. La página. Hago clic sobre lo que he elaborado y coloco editar, perdón, editar cita. Cita. Y ahí me pide. Entonces, ¿qué página es? Vamos a ver.
Ya. Página 13. ¿No es cierto? 13. Muy Sí. bien. Nos vamos a nuestro documento y establecemos que es la página 13. Aceptar. Ya está. Pero aquí tenemos que colocar de acuerdo a la norma APA. Que nos El dice apellido, la página y luego el año, ¿no? apellido, año y página. Nada más. ¿Se está viendo? ¿Sí? Sí, listen. Ya hemos Sí, hecho lo que establece nuestra pequeña ayuda de lo que nos indicaba, ¿no? Del famoso, la cita basada en el texto contenida en menos de 40 palabras. Ya lo hemos hecho. Ahora vamos a ver el contenido que establece el de, el de más de 40 palabras, que dice claramente que acá en el más de 40 palabras tenemos que tomar en cuenta que el texto es mucho más grande. Debemos tomar en cuenta que tiene un punto, el apellido, el año de edición y la página. ¿De dónde se ha sacado esto? Tenemos que tomar en cuenta. Pero, ¿cómo vemos de que es más de 40 palabras? Yo les pregunto. Les he indicado hace rato. Hay que ver hay que seleccionar y ver en la parte inferior izquierda. Correcto. Hay que marcar el párrafo. Nos vamos a nuestro trabajito. Por decir, este otro textito lo tengo, que es en la misma página para darles mayor facilidad. Marco ese texto y veo, sigue 37 palabras, ¿no? Porque ese otro era. Entonces voy a ampliar mi texto. Por decir de esto voy a sacar esta parte más. Aquí. Estoy estableciendo esto y desarrollo, contextualizo esta parte más e incluyo en mi texto. Ya, voy y empiezo a ajustar de acuerdo a las características. Por lo general, cuando uno establece la copia de un determinado texto dentro de este aspecto de apoyo dentro del desarrollo investigativo, se le desconfigura y lo que hay que hacer es volver a configurar, poner el tipo de letra, eso tienen que tomar en cuenta. Entonces aquí ustedes tienen que establecer de acuerdo a la normativa. Una vez que he hecho esto, lo único que hago es colocar y ver, pintar, y si ustedes ven en la parte inferior izquierda, se ve en pantalla, ¿no es cierto? Sí, Liz. Sale 89, o sea, es más de 40, ¿no es cierto? Palabras. Entonces, hemos dado cumplimiento, pero ahora tenemos que colocar los datos. Los datos, por decir, vienen a ser de otro autor, no el mismo, es otro autor. ¿Ya? Eso para que ustedes entiendan y conozcan, ¿no? ¿Por qué les digo? Porque dentro de los principios de la contextualización bibliográfica, tienen que tomar en cuenta que en algunos aspectos van a ser de 40, menos de 40 palabras y en otros van a ser más de 40 palabras lo que van a sacar. Y por lo general ustedes colocan. Y cuando parafraseamos, por decir, yo autor puedo indicar, ¿no? Dentro del concepto de las finanzas se pudo establecer ahí, punto, y abro comillas y cierro comillas al final para que yo pueda entender y establecer lo que viene a ser el parafraseo. Pero
ya he colocado que ese concepto es de un autor. Ahora, ese autor, ¿quién es? Vamos a colocar aquí, referencias. Vamos a verlo al autor, lo que hemos colocado. Y es el mismo. Simplemente que ahora va a variar. Por decirles, es de otra página. ¿Y cuál es la página? Editamos y nuestra página va a ser, que es la página 20, ¿ya? Todo este contexto. Y ahí colocamos. Si ustedes se ponen a ver, hemos dado cumplimiento al apellido, al año y a la página. El primero ha sido de menos de 40 palabras, el segundo de más de 40 palabras, donde hemos parafraseado. Hemos puesto como apoyo una conceptualización inicial y entre comillas lo que el autor nos trata de indicar. Hasta aquí me están entendiendo, ¿es comprensible? Dicen, en la parte del parafraseo se puede modificar el texto original. No modifican el texto, sí mencionan, Ah, pero inicialmente ustedes pueden poner una introducción o al final, ¿está bien? Pero ya. en el texto mismo tienen que colocar de qué autor, para evitar lo que Ah, llamamos el plagio, ¿se acuerdan? Una sí, sí. cita basada en el autor con texto de más de 40 palabras, lo mismo. Puedo poner en la parte superior, esta es otra forma que puedo utilizar. Puedo poner el apellido, el año, ¿no es cierto? Y decir que Sayanave en 1994 afirma, con 2 puntos, tal situación que está contextualizado en su libro, punto, y puedo colocar la página de donde se ha extractado. ¿Me entienden? Es otra forma de desarrollar también. Pero no estoy parafraseando, simplemente estoy colocando tal cual indica. Por solamente incrementado que este señor Sayanave afirma tal situación. Y al final estoy colocando la página. ¿Está bien? Le hice una pregunta. ¿Sí? ¿En la página importa si es número romano o número el ordinal? ¿O es depende del libro? Dependiendo del libro. Hay algunos que son libros teológicos, religiosos, y hay algunos que establecen números, otros que establecen numeraciones romanas. Por eso es ese tipo de situación que nosotros tenemos que respetar. Tal Ah, ya, cual listo. está en el libro. No tenemos que nosotros, no, le he puesto número porque le corresponde, es la página en romanos, dice ahí, yo le he puesto en arábigo. No, ahí ya estoy cometiendo el error de plagio. ¿Se dan cuenta? Tiene que ser. Por eso hay que tomar en cuenta en la bibliografía que nosotros tenemos que tener bibliografías latinas, tenemos que tener bibliografías religiosas donde establecen este tipo de reminiscencias numéricas romanas. Tenemos que establecer que en algunos no cuentan con numeración, algunos libros antiguos, donde debemos solamente dar detalles de textos o parágrafos que hemos establecido para establecer la referenciación. ¿Ya? Luego la cita no textual o indirecta o de parafraseo, ¿no? Y aquí en esta cita del parafraseo se utilizan ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. ¿Qué implica esto? Pues en esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de publicación. ¿Por qué? Porque el formato de la cita variará según el énfasis que nosotros como investigadores planteemos. Podemos decir, pero tenemos que hacer conocer, ¿no? Podemos decir de que además señala que en Colombia la crítica solo habla de una obra después de la crítica extranjera que se atreve a valorarla y dar un juicio. Dentro de mi principio yo puedo poner, además, señala que en Colombia la crítica solo habla de una obra. Eso es mi parafraseo.
Después de que la crítica extranjera se atreve a valorarle y dar un juicio a partir de esta. ¿Quién? Spinoza, el 2003, lo ha planteado. No estoy destrozando el contexto, la concepción, el concepto, lo que nos trata de decir. Simplemente incremento, ¿ya? A una cita textual. Luego tenemos la cita no textual o indirecta o de parafraseo basado en el autor. Además, puedo poner yo, ese además es mi aporte. Ya coloco directamente o inicialmente el apellido del autor. Spinoza, el 2003, señala que... Listo. Con eso también he establecido una cita no textual o indirecta. Tengo que tomar en cuenta 3 y 5 autores, por decir, porque en algunos libros no solamente ha escrito un autor, ese libro lo han escrito varios autores, entonces tengo que mencionar. Y la primera vez que se cita se indican los apellidos y luego, posteriormente, solo el primero y se agrega, ¿no? Seguido de el punto. Por decir, Vergara, Piñón, Pérez y Muñoz han desarrollado este contexto el 2002 en la página 40 y ahí viene, ¿no? La cita basada en ese contexto de varios autores. Cuando existe una cita basada en el texto solamente, podemos decir que esa cita, ¿qué nos plantea? Es una sustancia psicoactiva, por ejemplo. ¿Quién lo ha dicho? Vergara, y establecen el concepto de una abreviación, qué año y la página. Ahora, una cita basada en el autor, simplemente ponemos, cuando está basada en el autor, el apellido, su abreviación, el año y lo que establece. Luego tenemos la de 6 o más autores. Cuando son 6 o más autores, se cita el apellido del primero, seguido del ET, alt. ¿Qué significa esto? De que son varios autores desde la primera citación, ¿no? Y tenemos la cita basada en el texto que integra, ¿no? Al paciente crítico, Aguilera, et al, varios autores. Esto generalmente se da en situaciones investigativas, científicas, ¿no? Que establecen lo que llamamos nosotros una contextualización. Luego tenemos el autor corporativo, cuando no, el libro no lo ha escrito un autor, sino una institución, por decirles el Ministerio de Educación, ha planteado ciertas directrices en las estrategias educativas. Ponemos Ministerio de Educación, men, 2.3, nada más, afirma que, o al final. ¿Estamos de acuerdo? Eso es cuando son instituciones corporativas. Luego tenemos autores anónimos, citas basadas en el autor, ¿no es cierto? Y esto, por ejemplo, es una cita de una cita y cita basada en el texto. Lo vamos a seguir repasando. Vamos a cortar y luego vamos a entrar al proceso práctico de lo que establece nuestra clase. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, licenciado. Ya. Está bien, licenciado. Bueno, en 8 minutos